Latina en materia de seguridad. Para eso creo importante hacer algunas precisiones. En realidad, América Latina tiene muchas diferencias, es decir, los países que componen América Latina. No me gusta la idea de encerrarlos en un solo grupo, así que voy a hacer énfasis en que para estos efectos estamos hablando de una región, cuando hablamos de América Latina, que está contigua a Estados Unidos y que se caracteriza por que hay una desproporción en materia de poder y de recursos en comparación con este país. Cuando nos referimos en política exterior, yo voy a hablar de acciones que han estado dirigidas por Estados Unidos para la preservación de sus intereses. Y el marco conceptual es el realismo neoclásico ofensivo, es decir, en este sistema anárquico, ausente de reglas, los estados buscan estrategias, implementan estrategias para asegurar su existencia, ¿no? Y lo hacen a través de conseguir recursos y acciones que garanticen su seguridad. Entonces, esta gran pregunta la subdivido en dos. ¿Cuál es la importancia de América Latina para Estados Unidos? ¿Y cuáles han sido las prioridades de Estados Unidos en su política exterior en materia de seguridad? Para responder a la primera pregunta, encontré esta clasificación de periodicidad en el tiempo que me pareció muy interesante y las quiero compartir con ustedes. Empezamos por la política del gran garrote porque anterior a esto podríamos hablar de la doctrina Monroe, que todos ustedes conocen ampliamente, y sobre todo creo que la doctrina Monroe se refería sobre todo era una vinculación con los imperios de Europa. Entonces, comienzo con la política del gran garrote y pensaba en cómo explicar esto rapidito y en términos actuales. Entonces, permítame la ligereza, pero yo creo que podríamos hablar de la política de la gran chancla en este momento. Es decir, nos hablan suavecito, pero si no entendemos por las buenas, va a parecer una chancla parecida a un gran garrote que se tuvo episodios, intervenciones en Haití, en Nicaragua, por ejemplo, que estuvo vinculado a la posibilidad de lo que permitió la continuidad de la construcción del canal de Panamá, en México, en fin, entre otras. Esta época se caracteriza porque Estados Unidos esto va de finales del siglo XIX a más o menos 1930. En 1914 ya Estados Unidos se había consolidado como una potencia industrial y lo que necesitaba era un ambiente tranquilo en los lugares en los que lo abastecían de recursos y que ya en ese momento eran una fuente lugares importantes para sus inversiones. Luego hablamos de la consolidación de Estados Unidos en la región, más o menos de 1930 a 1945. Se puede ligar esto a que en 1945 se dice que con el término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consolida su papel en el mundo, ¿no? Pero en realidad, si hablamos de 1930 a 1945, estamos viendo que necesita seguir con la región tranquila para poder desarrollarse y convertirse en la industria de armamentos que le permitió ocupar el papel hegemónico después. Entonces, en esta época podemos hablar de la política del buen vecino, un poco su influencia sobre los países de América Latina para que se alineen en sus políticas marcadas por la Segunda Guerra Mundial y sobre todo contra las potencias del eje en ese momento. Luego viene la Guerra Fría, que yo creo que es la etapa más interesante de la vinculación en materia de seguridad. Entonces, todos ustedes ya saben, la Guerra Fría, dos grandes potencias, la Unión Soviética, Estados Unidos. Por un lado, Estados Unidos se acerca o hay esta aproximación con los países de Europa, y por el otro lado, la Unión Soviética en América Latina coincide con países, el Perú, por ejemplo, ¿no? Con gobiernos que tienen alguna afinidad con la Unión Soviética en ese momento. Entonces, es en esta época
desde mi punto de vista, que Estados Unidos, de los autores que me sustentan, que Estados Unidos se ve en la obligación o la necesidad, mejor dicho, de implementar mayores políticas que le permitan garantizar la seguridad y su seguridad nacional en América Latina. Y acá también, ¿no?, vemos situaciones como, por ejemplo, la llegada de Pinochet al poder, Centroamérica, varios países que sufren o bueno, tienen que hacer frente a guerrillas, a movimientos independentistas. Y creo un ejemplo interesante de esta época es la crisis de los misiles. Ustedes seguramente ampliamente conocen, así que no voy a entrar en eso. Cuando termina la Guerra Fría, Estados Unidos emerge como la gran potencia económica, en materia militar y tecnológica. Entonces, en realidad es una época que se caracteriza por tranquilidad en la región, medianamente estable, y no hay necesidad de implementar políticas o que se den algún tipo de intervenciones o movimientos o el control de movimientos guerrilleros como en la época anterior. Ahora, los atentados del 9/11 marcan una diferencia en el mundo en realidad. En nuestro caso se creía que, o bueno, al menos el discurso inicial de George Bush iba a ser tener una aproximación, un vínculo más profundo con América Latina, pero los atentados cambian eso y empieza la lucha o la guerra contra el terrorismo global. Yo le agrego los interrogantes porque desde ese momento hasta ahora han variado, han seguido una serie de gobiernos, pero el foco de Estados Unidos ha estado sobre todo además de la lucha contra el terrorismo global, los problemas que enfrentamos en Asia, en Medio Oriente, pero no ha habido una mirada hacia este lado. Y quisiera precisar que no estoy diciendo que no haya vínculos, que no seamos una región importante, estoy hablando de prioridades. ¿Qué vendrá? Con la llegada de Biden al gobierno también se pensaba que la situación iba a cambiar. Sin embargo, China siguió siendo una preocupación importante. Esta guerra comercial y las estrategias que había implementado Estados Unidos para limitar la presencia de China, no en la región, porque eso ya claramente ha salido de su control desde mi punto de vista, sino en su vínculo con ellos. Siguió implementando una serie de medidas en esta guerra comercial. Así que ahora, con el retorno de Trump al poder, hay además esta presencia de elementos internos en Estados Unidos que hacen que los gobernantes tengan que abocarse en las situaciones internas y solo estén vinculados a los grandes problemas de seguridad nacional, de seguridad internacional en el mundo, me hacen pensar que la situación no ha cambiado o no va a cambiar. En cuanto a prioridades de Estados Unidos en su política exterior, en realidad creo que responder esta pregunta así de general como está planteada requeriría, imagino, un curso de varios semestres, imagino. Así que, como hice hincapié anteriormente, creo que la época de la Guerra Fría es donde podemos ver una importancia mayor de la región de América Latina en la política exterior de Estados Unidos y la preocupación por mantener su área más próxima libre de la amenaza, de lo que ellos llamaban la amenaza comunista, la amenaza de la Unión Soviética. Y creo que un punto cool, un ejemplo muy expreso de esa situación es la crisis de los misiles de 1992, en el que ellos investigando se detectan que en Cuba había la presencia de misiles de la Unión Soviética.
finalmente establecen un proceso de negociación muy difícil y logran evitar lo que todo el mundo pensaba que iba a ser una catástrofe humanitaria. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál ha sido la política exterior de Estados Unidos en América Latina en materia de seguridad? Bueno, vaya sorpresa, Estados Unidos se ha desarrollado como una gran potencia que ha buscado en este mundo anárquico, como lo mencionaba inicialmente, la preservación de sus intereses y de su seguridad nacional, primando en algunos casos sobre la seguridad de los países que en su momento constituían una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa es, en esencia y en resumen, mi respuesta a esta pregunta. Su política exterior ha estado enfocada y centrada en la preservación de su seguridad, de sus intereses como gran potencia. Eso sería todo. Muchas gracias a Cori Carpio por su presentación. Escucharemos ahora a continuación la última.